intelectual, es decir, estamos viendo estos días que nos faltan personas del mundo de la universidad y del mundo del pensamiento que piensen y que trabajen. Pues a mí me consta que don Enrique San Miguel es así. Dentro de unos años ya verán ustedes cómo estaba don Enrique San Miguel con tal, con Leticia Escarpa. Es decir, entonces realmente un hombre muy preocupado además por las cuestiones también de nuestra época. Don Enrique, todo este máster que está haciendo en acción social y política va dedicado a muchos líderes del futuro de Hispanoamérica, y es una enorme responsabilidad que él sabe que la tiene ahí, porque realmente la formación de futuros presidentes incluso de algunos países, y merece la pena pues que don Enrique cada día más se dedique a las cuestiones del pensamiento y las de gestión vayan desapareciendo de su vida si es posible, porque realmente es lo que la Iglesia necesita en estos momentos, hombres como él dedicados al pensamiento. Quizás cuando venga el momento, también a lo mejor más columnas también de prensa, donde pueda expresar y bajar a la arena y compartir con el siglo actual lo que hay, que ya lo hace muchas veces, pero yo creo que él tiene ese don. Además, hoy día también la televisión tiene mucha importancia, el 80% de influencia de la televisión, el 0,7% son los hermosos periódicos de profundidad, pero es así la distinción. Y le hemos pedido el gran tema. Si Julián Marías era un filósofo, pero él hablaba de que la visión responsable de la realidad era lo que hace filosofía, si realmente eso era Julián Marías, una de las cosas que más estudió fue España, que más le preocupaba, el modo de ser español, la manera de ser español, Hispanoamérica, España, el propio lengua española, es decir, y hoy nos va a hablar don Enrique de ello, y lo va a hacer como conferencia de clausura de todo lo que hemos aprendido estos días y de lo que él hoy nos va a poder enseñar. Yo tengo que decirles que en estos casi ya 15 años que le conozco, o quizás algo más, ha sido para mí la experiencia de tener un amigo en el plano del intelecto, pero un amigo también en el plano de lo personal y real, que es donde el intelecto cobra su verdadero sentido. Le damos un fuerte aplauso a don Enrique y le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, José Luis, muchas gracias por todos vosotros. Yo escuchaba a José Luis y me acordaba de Amistad a lo largo del poema de Jaime Gil de Viedma, ¿no? del mirarnos somos nosotros. Yo creo que a lo largo de este curso han pasado verdaderas personalidades grandes. Esta mesa está ocupada por grandes personalidades y yo le quiero dar las gracias pues por la invitación, pues al equipo directivo del curso, a José Luis y a Ildefonso. Le quiero dar las gracias, como no, al arzobispo de Valencia, al canciller de la Universidad Católica de Valencia, Carlos Osoro. Le quiero dar las gracias a la propia institución. Yo digo siempre que yo ya no sé si soy como Jano Bifronte, pero para mí la Universidad Católica de Valencia es una segunda identidad universitaria después de la Universidad Rey Juan Carlos. No es, iba a decir que es mi otra universidad, esto de la otra es que lleva a la copla y a pensar en otro tipo de considerandos, ¿no? Yo verdaderamente en la Universidad Católica de Valencia me encuentro como en casa, y al contrario, soy yo el que ha recibido un profundo magisterio, pues, de espiritualidad y de identidad y de pertenencia y de presencia y participación cristiana, pues de personas como José Luis Sánchez. Cuando antes hablaba Leticia del encuentro con el maestro, yo he tenido suerte de haberme encontrado con mis maestros verdaderamente joven, no joven como ahora, sino verdaderamente joven, ¿no? Con mi maestro con 21 años, en un desayuno en la cafetería La Austriaca de Santander, los que somos de la tierra nos acordamos perfectamente de La Austriaca. En la pecera, estábamos en la pecera de La Austriaca, acabamos de conocernos. Él estaba desayunando un café solo doble con pincho de tortilla, que es toda una asociación de experiencias, y si uno está viendo la bahía de Santander al fondo, porque estábamos en el lateral de la pecera, mucho más. Y yo, que acababa de llegar de Viena y decía que mi escritora predilecta era Ingeborg Bachmann y parecía que se me había olvidado el castellano, en fin, estaba con la empanada germánica inevitable. Mi maestro, naturalmente, cuando me preguntó quién era mi escritora predilecta, dije que Ingeborg Bachmann. Me dijo que era un snob y tenía toda la razón. Me preguntó qué opinaba del Gato Pardo de Luchino Visconti. Yo le dije que sería la película perfecta si no fuera por el baile.
y mi maestro me dijo que lo mejor de la película y lo mejor de la historia del cine en El Gato Pardo era el baile, y nos convertimos en maestro y discípulo desde entonces. Bueno, yo tenía entonces vocación universitaria, decía Trevor Howard a Celia Johnson en Breve Encuentro de David Lean, tremenda película, que la vocación era querer el bien para los demás, que no es una mala definición, pero es una definición un poco desprovista de, digamos, tensión trascendente, ¿no? Yo tenía vocación universitaria, entonces era cristiano, es decir, me había formado en una familia cristiana con unos padres cristianos de los que, como decía antes don Carlos, pues suscitaban el Señor quédate con nosotros, ¿no? Esa tensión de eternidad. Pero yo me convertí en un profesor vocacional, en un universitario en cuanto cristiano, pues gracias al hombre, la persona, yo creo que en términos históricos, junto con don Ángel Herrera Oria, la personalidad de iglesia más importante que ha dado Cantabria en el último siglo, que tengo a mi lado, que es Carlos Osoro Sierra. Yo venía aquí con otros profesores y políticos y, en fin, otras personas, algunas verdaderamente importantes, no como yo, de la vida cántabra en este momento, pues a comer normalmente todos los jueves con Carlos, y ahí es cuando le di sentido cristiano a mi presencia en la universidad, y decidí que mi presencia y mi participación como cristiano tenía que desarrollarse en la universidad, y todo empezó para mí aquí. Esto es muy emocionante para mí. Mi mujer y yo nos casamos en la iglesia de este seminario, entonces podéis imaginar lo que representa para mí estar aquí. Esto es como cuando dice T.S. Eliot en los 4 cuartetos, en el último, en el Little Guiding, ¿no? El que escribió en 1942 bajo las bombas alemanas, que la vida humana es un salir a explorar y al final de la exploración regresar al punto de partida y conocer el lugar como si fuera por primera vez, ¿no? Como si uno estuviera ahí por primera vez, ¿no? Pues yo me siento aquí verdaderamente, pues por primera vez, muy agradecido, muy emocionado después de la intervención verdaderamente conmovedora de Leticia Escardó, pues doblemente emocionado, ¿no? Porque, es decir, Leticia ha sido una de esas intervenciones que a un universitario y a un cristiano le devuelven al principio, ¿no? En ese momento decía Aldo Moro en la Democracia in Computa que un servidor público cristiano se tenía que formular de manera periódica los porqués, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la política? ¿Por qué el servicio público? ¿Por qué los demás? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y verdaderamente las intervenciones y las personas que nos suscitan los porqués, pues nos resultan verdaderamente imprescindibles. Bueno, la España que entendía Julián Marías. Yo voy a decir la inevitable, Julián decía siempre la verdad, yo voy a decir la inevitable falsedad de todo conferenciante, y voy a decir que voy a ser breve y además que incluso voy a tratar de ser ágil, ¿no? O sea, doble falsedad, pero bueno, creedme que también decía don Julián que por mí que no quede, pues por mí no va a quedar, ¿no? Bueno, Julián Marías nació en 1914 y eso quiere decir que digamos que nació y creció y se formó en un ambiente intelectual donde España era la prioridad absoluta, el tema de España era la prioridad absoluta. Lo era de la generación de 1898, un 98 que, por cierto, antes hablaba Leticia de los nacionalismos, ¿no? No sé si a José Luis se hablaba de que no se puede contentar a quien es incontentable, ¿no? El 98 empieza con un poema que escribe un poeta catalán y en catalán, Joan Maragall, abuelo del que luego fue alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997 y presidente de la Generalitat entre 2003 y 2006, que es Pascual Maragall. El poema es La Oda a España de Joan Maragall, por cierto, un poeta al que prestó mucha atención don Julián Marías y conoció muy bien, porque tenía una idea de España, ¿no? Es decir, el 98 empezó en Cataluña y en catalán. Curiosamente, ¿no? Evidentemente la generación del 27, don Julián no pertenece a la generación del 27, pertenece a la que se ha dado a denominar la generación de la guerra civil, tampoco pertenece a la generación del 50, es decir, una generación que abarcaría desde un poeta procedente del Reino de Valencia, ¿no? Como Miguel Hernández, ¿no? Que era de Orihuela, nacido en 1910, hasta, por una fecha, hasta Blas de Otero en 1916, por el medio está don Julián Marías en 1914, está Joan Sales en 1912, estaría Marius Torres en 1910, pasados los hombres del 98, los del 27, antes de la generación de 1950, ¿no?
pues, la generación del grupo de Barcelona, ¿no? De Gil de Viedma, que citaba antes, 1929. De 1929 era José Ángel Valente, un poeta, grandísimo poeta de Ourense. Don Carlos fue obispo de Ourense, lo conoce su obra poética. Y bueno, pues, es increíble cómo en España cómo se encuentran las generaciones, ¿no? Bueno, un grandísimo poeta, uno de mis predilectos. Ángel González era de 1925, Claudio Rodríguez de 1934. Es decir, don Julián está en medio de las generaciones de intelectuales, de creadores. Para España, para don Julián Marías, el tema de la creación es precisamente un tema menor. Él dice que tiene fe en España, entre otros motivos, porque es un país creador. España crea, ¿no? Y eso solo he hecho basta para explicar por qué España es una nación y no una realidad entrañable, ¿no? Como dijo en su momento, cuando era presidente de una comunidad autónoma, un ilustre evasor fiscal, ¿no? No, España no es una realidad entrañable, es una nación, ¿no? Para mí la importancia, hago esta anotación, luego si queréis lo comentamos en el coloquio, si es que habéis sobrevivido a la conferencia o no le habéis puesto término mediante el uso de algún tipo de instrumento arrojadizo. Aviso de que jugué al rugby mal, pero jugué y por lo tanto lo esquivaría bastante bien. Don Julián, digamos que a las grandes generaciones de intelectuales del 98, del 27, del 50, que son generaciones con un cierto sesgo periférico, es curioso, ¿no? Como que somos periféricos, ¿no? Yo soy de Torrelavega, nací a 25 kilómetros de aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo sentimos España? ¿Qué tan profundamente la sentimos, ¿no? La generación del 98, Maeztu, Baroja, Unamuno eran vascos, Antonio Machado y Manuel Machado eran andaluces, Zorín era alicantino, que venía del reino de Valencia también. En el caso de la generación del 27, si hay una cierta dominante septentrional, del 98 al 27 hay una cierta dominante meridional. Pues Luis Cernudas de Sevilla, Federico García Lorca es de Granada, Prados y el Tablo Aguirre son de Málaga. Es verdad que Gerardo Diego es del mismo Santander. Pero Dámaso Alonso y Vicente Elisandre son madrileños. Juan Gil Albert, que pertenecería a la generación del 27, pues es valenciano. En la generación de 1936, pues tanto Gabriel Zelaya como Blas de Otero son vascos, Marius Torres y Joan Sales son catalanes. Solo don Julián es madrileño. En la generación del 50 he hablado del grupo de Barcelona, pero Valente era gallego, Claudio Rodríguez era de Zamora, una manera particular de ser castellano-leonés, ¿no? Zamora es una tierra con una identidad pues muy especial. Y era también Agustín García Calvo. Bueno, don Julián es un poco, no sé si denominarlo, el rompeolas. Personalidades como don Julián, como su maestro T. Gasset, que era madrileño también. Don Julián, que venía había nacido en Valladolid, pero vivió toda su vida, una parte de su vida en Madrid, hace un poco gravitar, ¿no? Toda esa tensión, todo eso, bueno, eso es España en definitiva. Me dice, bueno, y españoles somos todos, ¿no? Bueno, españoles somos todos, lo decían os Luciadas Camões, y era portugués. Imaginaos si no lo somos todos los demás, ¿no? Por cierto, abro y cierro el paréntesis. No sé si yo soy la única persona de esta sala que cuando pinta el mapa de España pinta toda la península ibérica, es decir, no se interna hacia el este cuando llega a la altura de Tui, ¿no? No sé si eso quiere decir algo, ¿no? Bueno, por lo tanto, don Julián es una personalidad muy central, ¿no? En esta digamos, permanente inquietud, ¿no? Acerca del ser de España, de la identidad de España. Yo, tres ideas previas antes de entrar en, digamos, los planteamientos que yo creo que son básicos en el pensamiento de María sobre España: problemas, valores y conclusión, ¿no? La primera de las ideas previas, pues que no se entiende bien a España. ¿Por qué no se entiende bien a España? Porque es que España no es una nación cualquiera, es la primera. Y una nación española desde el siglo XV. Clarísimo, es decir, uno lee a Juan de la Encina, lee a Hernando del Pulgar, lee a los propios hombres de Estado del XV, es decir, el surgimiento de
de España como proyecto nacional, y hago mucho énfasis en lo de proyecto, más en el sustantivo que en el adjetivo en este momento, data del siglo XV. Dice, claro, Julián Marías dice que es incomprensible para los países que él denomina intraeuropeos, como Alemania, como Francia, como Italia, resulta muy difícil entender qué es España. ¿Por qué? ¿Cuál es la medida de España? José Mergamín, también una gran presencia de la generación del 27, decía de España, ni grande ni pequeña, sin medida, ¿no? ¿Cuál es la medida de lo español? Porque España es nación, pero es también supernación. Crea una supernación que es la hispanidad, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que es una cosa distinta a España, y que no ha creado ninguna otra de las grandes naciones europeas. En 1995, hablaba al final del mandato de Mitterrand, antes Leticia Escardó, ¿no? Qué personaje Mitterrand, ¿no? Tipo que empieza en la Nación Francesa de Mogal, luego es colaboracionista del régimen de Vichy, termina, digamos, en el social radicalismo y después siendo socialista. Qué evolución intelectual, ¿no? Que la gente evoluciona naturalmente, ¿no? Fue una evolución muy coherente, ¿eh? Abro y cierro el paréntesis. Los plenos poderes de Pétain en Vichy fueron votados con mayoría absoluta abrumadora por una Asamblea Nacional en donde tenía mayoría absoluta ya, pero ganó apoyos incluso el Frente Popular, ¿no? Es decir, el régimen colaboracionista de Vichy básicamente se instauró con el apoyo electoral o el apoyo parlamentario de socialistas y de comunistas, ¿no? Bueno, la última entrevista que le hacen a Mitterrand, la primavera de 1995, antes de finalizar su segundo mandato, antes de que gane las elecciones presidenciales Chirac, que empieza el primero de sus dos mandatos, es él, que es un hombre que ha amado profundamente a Francia, si echan falta algo en Francia, y Mitterrand dice que sí, que echan falta la francofonía, que él siente mucha envidia de España porque España tiene la hispanidad. Y dices, bueno, hombre, ya están los Juegos de la Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones. No, esto es otra cosa, ¿eh? Una cuestión, es decir, porque España se proyectó y se amplió hasta deparar una nueva realidad, no creó un imperio colonial. Bueno, entonces dice Julián Marías, bueno, ¿cómo entender una España que es nación y es parte, y además parte creadora de una supernación, ¿no? Muy difícil asimilar eso. Esto de ser español es muy grande. Esto es una cosa muy grande. Bueno, qué bien que vamos por el mundo con toda la modestia, ¿no? Y los de Torrelavega mucho más, ¿no? Pero en fin, esto no es cualquier cosa, ¿no? Segunda idea previa. Como está Lola aquí, que es de Santander, pues ya empezamos ya la dialéctica Torrelavega-Santander. Y probablemente haya más gente de Santander, a la que saludo muy fraternamente, aunque también le digo, uno en la vida siempre debe aspirar a mejorar. Esto, bueno, lo digo totalmente en broma, totalmente. Esto, la segunda idea, bueno, la fe en España. España es un país creador. Es decir, Julián Marías dice una cosa que me parece preciosa. Es que, dice, España ha ido muy lejos. Dice, España ha llegado a muchas partes. Es que recorrer el mundo es recorrer la historia de España. Es que yo esto creo que lo he comentado más veces, y yo comenté antes que viví en Viena, y cada uno va a la plaza a Karlsplatz, ¿no? A la plaza de Carlos, ¿no? Por ese Carlos al que tanto quisisteis los valencianos, ¿no? Como rey, ¿no? El pretendiente austríaco a la corona de España. Bueno, el Tratado de Viena de 1726 le permitió utilizar el título de Carlos III de España, ¿no? Carlos III. Y bueno, Carlos de Austria, cuando en 1711 se convierte en emperador de Alemania y tiene que regresar a Viena y deja abandonados a su suerte a sus partidarios en España, y pues diseña una plaza, y a su arquitecto de confianza, Fischer von Erlach, le encarga que levante una iglesia a la mayor gloria de San Carlos Borromeo, la Karlskirche, que es un plan central. Y si habéis estado en Viena, habéis visto la iglesia de San Carlos Borromeo, tiene 2 columnas a los lados. Claro, son las columnas de Hércules. Es que está el escudo de España en Viena. Es decir, el plan central es porque es el contenido interno del escudo, y las 2 columnas. Es que no hay ninguna nación en el mundo en cuyo escudo figure el plus ultra, ¿no? Es decir, una nación que se anima a sí mismo a ir más allá, ¿no? Por eso España es proyecto, ¿no? Bien, y en tercer lugar, aunque no quiero
cansaros y menos con estos proemios. Antes ha hablado de esto Leticia, ¿no? Del entusiasmo. Dice don Julián que si se mira el conjunto de la sociedad española, dice, sin excepción de todas las subregiones y estratos sociales, hay motivos sobrados de confianza, de admiración, de entusiasmo, ¿no? Yo creo que el entusiasmo es una condición de vida para cualquier ser humano. Para un cristiano, pues que etimológicamente es la cualidad del que está en Dios, ¿no? El lema episcopal de don Carlos es por Cristo, con él y en él, ¿no? Pues eso es el entusiasmo. Claro, hay que estar entusiasmado, hay que vivir entusiasmado. Pues claro, es decir, cada día que sale el sol dice algo de nosotros, decía John Kennedy. Antes hablaba José Luis, en fin, de mi actividad en la formación de políticos. Algunos incluso se han convertido en líderes a pesar de haber sido alumnos míos, es cierto. Y bueno, es que hay que vivir entusiasmado realmente. La emperatriz Elizabeth de Austria, reina Elizabeth de Hungría, decía que no existe nada tan insoportable como un entusiasta. Se lo dijo a su profesor de griego, Constantín Cristomanos, y cuando Constantín Cristomanos escribió un libro sobre sus conversaciones con su distinguida alumna, que aprendió griego muy bien, pues lo reprodujo, ¿no? Pero bueno, la emperatriz Elizabeth de Austria no es precisamente, o no constituye probablemente un modelo a seguir, ¿no? Más allá de entretenimientos de diletantes, ¿no? Hay que estar entusiasmado, vitalmente. Cualquier cristiano tiene motivos para estar entusiasmado, y con España hay que estar muy entusiasmado. Este es un país que merece mucho la pena. Os lo dice alguien que ha vivido en otros 5 países. Si me decís ahora y volveríais a Edimburgo, digo, bueno, ¿cuándo sale el próximo avión? Para pasearme por Princess Street, pero ya mismo. Es decir, en fin, luego hablaré de los valores que detectaba en España don Julián, ¿no? Pero empezaba por uno básico, que es el trato humano. La extraordinaria calidad del trato en este país, ¿no? Bueno, bien, ideas básicas sobre España, o conceptos básicos que redundan en uno, que sería un poco la base de, valga la expresión, de todos los restantes conceptos, ¿no? Que es el de instalación. España es una realidad. España es una realidad. ¿Por qué? Porque es un producto de la historia. España es una consecuencia de la historia. Mi maestro italiano Giuseppe Galasso decía siempre que la particularidad de Europa y del proyecto europeo respecto a todas las restantes grandes áreas geopolíticas mundiales es que Europa es un producto de la historia, una consecuencia de la historia. Yo le hacía notar que Iberoamérica también es una consecuencia de la historia, no es un área geográfica. Primero, porque no es solo Sud y Centroamérica, ¿no? ¿Dónde está el límite de Iberoamérica? Con una cifra indeterminada, hay quien dice que 40, que 50, que 60 millones de hispanos habitando en los Estados Unidos. ¿Va a ser posible ganar unas elecciones presidenciales en Estados Unidos dentro de 3 o 4 elecciones sin saber español? ¿Qué hizo cuando terminó Derecho y Ciencias Políticas en Harvard Joseph Patrick Kennedy III, representante desde noviembre de 2012 en la Cámara de Representantes? Ha reanudado, en fin, la secuencia que se había interrumpido con la muerte, con la marcha del Senado en 2008 de su tío abuelo Ted Kennedy, muerto en 2009, desde 1946, que su tío abuelo John ganó un escaño por Massachusetts. Él también lo ha ganado por Massachusetts. Había habido siempre un Kennedy en el Capitolio. ¿Qué hizo en cuanto terminó la carrera? El heredero de los Kennedy. José, en fin, conoce mi debilidad por el clan, ¿no? Decir, un futuro presidente de los Estados Unidos católico. Solo ha habido uno, y le mataron. Pero bueno, seguro que no se debió a que era católico. Pero solo ha habido uno y le mataron. Pues se fue a la República Dominicana con los cuerpos de paz y estuvo 2 años y aprendió español. Habla un español con acento dominicano excelente, impresionante, perfecto, ¿no? Es decir, bueno, ahí está, ¿no? Es decir, estamos hablando de una realidad histórica, no es una realidad geográfica, no es una convención. Y como es una realidad histórica, y la historia, además de ser la ciencia del futuro, de fidelidad al futuro, ¿no? Una idea maravillosa de Julián María, la necesidad que tienen las personas, pero también los pueblos, de ser leales a su propia identidad, a su propio proyecto, ¿no? Luego hablaré de esto, pero decir, es que España no es resultado, España es proyecto, por eso es una nación. Todo aquello que es resultado se murió, desapareció. Resultado final, ¿no? Pero solo hay que colocar, digamos, este último estrambote, ¿no?
Es decir, España no es un resultado, España es un proyecto, ¿no? Bueno, la historia, digo que es la ciencia del futuro, pero también decía Mark Bloch, la ciencia del cambio, ¿no? Y la historia es vida, y John Kennedy decía que la esencia de la vida es el cambio, ¿no? ¿Qué quiere eso decir? Pues que en primer lugar, como el primer rasgo de esta instalación, de esta realidad histórica que es España, la realidad española es permanentemente nueva. Lo bonito de España es que uno pone la radio, pone el televisor, empieza a leer el periódico y no decepciona, no, España no defrauda nunca, ¿no? Es decir, en sentido, digamos, si queréis más o menos pintoresco negativo, en sentido positivo también, ¿no? En España uno nunca se aburre. No sé si algunos de los que estáis ahora mismo en la sala habéis estado alguna vez en Oslo, maravillosa ciudad, o visitando los fiordos noruegos, es una cosa verdaderamente espectacular, ¿no? Noruega tiene, o sea, lo de Noruega es como si, dice un amigo, es como si eres millonario y te toca la lotería, ¿no? Tienen más de la mitad de las reservas pesqueras de esta parte de la plataforma continental, es decir, y encima resulta que las mayores reservas de petróleo que hay en Europa y están en el Mar del Norte, y concretamente una parte está en Escocia, y es uno de los grandes argumentos de los nacionalistas en el referéndum del 18 de septiembre. Ya sabéis que al nacionalismo los temas económicos pues no le importan nada, aunque nunca he oído yo a un nacionalista escocés decir lo de el Reino Unido nos roba, pero en fin, y es lo que pasa, ¿no? Y claro, algunos decidieron que no querían competencia, ¿no? Pero bueno, a la hora de robar, quiero decir, pero bueno, la mayor parte de las reservas se concentra en, digamos, la plataforma continental noruega, ¿no? Bueno, Oslo es una ciudad donde cuando uno lleva 72 horas ya no sabe muy bien qué hacer. Quizás sería o Estocolmo incluso, ¿no? No sé si habéis leído las novelas de Stieg Larsson. Ahora todos los grandes escritores de novela negra provienen de los países escandinavos, ¿no? Bueno, luego si queréis hablamos de estas cosas, ¿no? Por lo tanto, la realidad española es nueva, radicalmente nueva, permanentemente nueva. En segundo lugar, la historia da razón de esa realidad y permite entenderla. Eso es la razón histórica de las Españas. ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Qué es eso de que la historia da razón de la realidad y permite entenderla? Bueno, que la historia de España es inteligible. España es inteligible, ¿no? Título maravilloso, con el maravilloso subtítulo, como decía el otro día Fernando Alonso Barahona, ¿no? Razón histórica de las Españas. ¿Y por qué la historia de España es inteligible? ¿Y por qué España es inteligible en definitiva? Porque tiene argumento, porque tiene contenido, como dicen ahora los cursis, tiene relato. Una cursilada fenomenal. Y cuando dicen metarrelato me parece metafenomenal la cursilada, ¿no? España tiene argumento, España tiene contenido. Tenemos una historia que contar. Sí, ¿no? Si Pedro asiente, es que voy bien. Gracias, Pedro. Bien, ¿y por qué España tiene argumento? ¿Por qué España tiene contenido, tiene relato y metarrelato? Por si hay algún amante del pensamiento débil en la sala, que no se me enfade tanto, por favor. Pues tiene relato y metarrelato, ¿no? Porque decía antes, porque hay un destino histórico. Dice, madre mía, la unidad de destino universal. No. Tiene destino histórico, es decir, que España no es resultado sino proyecto, que nuestra vida es proyectiva. Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos proyecto, gracias a Dios, ¿no? En tercer lugar, ¿no? Sigo con estos, digamos, 4 elementos de la instalación. Para comprender la realidad española, y hay que comprenderla, hay que mirar desde dentro, ¿no? Lucien Febvre, un gran historiador, decía que la historia se ocupaba de comprender y de hacer comprender. Hay que mirar la historia española desde dentro para comprenderla. En la crisis de los misiles de 1962, John Kennedy caminaba, digamos, de maneras un poco estrafalarias por los jardines de la Casa Blanca, y su hermano Robert Kennedy le preguntó en una ocasión qué estaba haciendo. Dijo, estoy caminando con los zapatos de Khrushchev. Cuando su hermano Robert visitó Chile y Mendoza en 1965, vamos a ver si en enero del año que viene, que tenemos un encuentro, tenemos ahí un contubernio general, en fin, los mundos cristianos de la política iberoamericanos
conseguimos precisamente que venga Joseph Patrick Kennedy III, porque se cumplen 50 años del viaje de su abuelo, ¿no? Entró bajo una mina de cobre y cuando salió con el casco puesto le dijo el senador Kennedy, era senador por Nueva York, ¿no? Había ganado el escaño en las elecciones del 3 de noviembre de 1964, en fin, las mismas en las que ganó Johnson. Dice: senador, ¿qué puedes decirnos después de su visita a la mina de cobre? Dice que si yo trabajara ahí abajo también sería comunista. Y dijo después: sin embargo, para los que trabajan ahí abajo, el comunismo no es la solución. 2 puntos y bajó, como ya en Argentina, bajó línea, ¿no? Explicó por qué el comunismo no era la solución. Pero él abajo trató de entender qué sentía un minero que bajaba todos los días a la mina a trabajar, ¿no? Es decir, comprender es caminar con los zapatos del otro, no solo saber cómo piensa el otro, sino tratar de averiguar por qué ha llegado a pensar por lo que ha llegado a pensar, por qué piensa como piensa, por delirante que nos pueda resultar, ¿no? Hay un personaje que dice que hay que crear un euro de los países una divisa común de los países del sur de Europa. Supongo que la llamará el sol o el solito, no lo sé, ¿no? Es decir, no. Bueno, yo de verdad me esfuerzo por llegar a entender cómo alguien puede llegar a pensar de esa manera, ¿no? Antes de entrar en otro tipo de consideraciones, ¿no? Y comprender a España pues obligaba, decía don Julián, pues a regresar, a Fernando Alonso lo citó en su intervención el lunes, ¿no?, a las meditaciones del Quijote, ¿no? Que es precisamente una obra que apareció el mismo año que nació don Julián, el mismo año 14, por tanto estamos cumpliendo su centenario, ¿no?, donde decía Ortega que comprender a España significaba comprender en toda su dignidad la palabra español, ¿no? ¿Qué es esto de ser español? Como diría Miguel de Unamuno, español de España, ¿no? Yo abro y cierro el paréntesis. Cuando pienso en el Quijote pienso siempre, esto lo comentábamos en Valencia hace un par de meses en otro seminario, que en 1966 vino Orson Welles a rodar Campanadas a medianoche a España, es decir, adaptar las Alegres Comadres de Windsor y el Falstaff. Él mismo hizo de Falstaff, trabajó Jean Moreau, en fin, producción Emiliano Piedra, ¿no? Por eso vino a rodar España. Y si no, aquí está Ildefonso Rodríguez y cometo alguna incorrección en tema cinematográfico para corregirme, ¿no? Y Juan Cobos, que fue el ayudante de dirección, gran tipo, gran hombre de cine, pues le hizo una entrevista muy larga a Orson Welles, que no se publicó en la revista Nickelodeon, que dirigía José Luis García, hasta más de 3 décadas después, 2 números del año 97. Y le preguntaron a Orson Welles por qué esa debilidad del Quijote, por el Quijote, y en definitiva por qué esa debilidad por España. Y dijo Orson Welles que es que el Quijote era la inocencia y que España era el país de la inocencia. No dijo la ingenuidad, dijo la inocencia. Claro, decía Joan Sales en Incierta Gloria, creo que una de las grandes obras de literatura cristiana del siglo XX español, y la segunda parte, El viento de la noche, pero sobre todo Incierta Gloria, donde de alguna manera relata su propia conversión al cristianismo en el final de la guerra civil, que la vida es una larga batalla por la inocencia. Cuando el 13 de mayo de 1978 Pablo VI ofició en la Basílica de San Juan de Letrán el funeral por el que había sido su discípulo más querido, Aldo Moro, enumeró 5 cualidades que había tenido Aldo Moro, que yo creo que son las 5 cualidades que cabe esperar de todo político, desde luego de todo político en cuanto cristiano, ¿no? Decía que había sido un hombre bueno, amable, sabio, inocente y amigo. Bueno, mites entre amable, gentil, humilde, ¿no? Bueno, amable, sabio, inocente y amigo, ¿no? Todo eso se encuentra dentro del Quijote, todo eso se encuentra dentro de España, ¿no? Bueno, y comprender a España pues equivale también a asumirlo. Una cosa que decía Ortega en 1921, que yo creo firmemente, que es que la historia de España decía que era lo desconocido, ¿no? La historia de España está por escribir. La historia de España está por escribir. El que piense que está todo escrito se equivoca, ¿no? La historia de España está por escribir, ¿no? Se escriben otras cosas, ¿no? Pero no son historia, ¿no? No son historia, ¿no? No está mal, uno tiene, la propaganda, todo dentro de una sociedad libre y abierta como es esta, todo eso cabe, ¿no? Pero que no lo llamen historia. Sí, cuando aparecen ciertos libros y se maneja
ciertos conceptos, la memoria histórica, y Paul Ricoeur, al que citó aquí Marcelo Sánchez Orondo varias veces y que fue académico de la Pontificia Academia de las Ciencias, y decía que los seres humanos teníamos un deber de memoria, ¿no? Bueno, o sea, pues muy bien, ¿no? Pero que no lo llamen historia. Bueno, un cuarto elemento, junto a esta realidad de España como realidad nueva, como este deber de comprender, junto a esta historia que da razón de la realidad española y permite entenderla, su inteligibilidad, su destino histórico, un cuarto elemento, sobre el que llamaba la atención Julián Marías. Decía que había que normalizar la historia, de esta historia de España, es decir, desembarazar de fantasmas la historia de España. Es decir, esto no es una tarea fácil, pero sí podemos asumir tres tareas concretas a la hora de normalizar la historia de España. En primer lugar, recordar una cosa que decía don Julián, que él no era un extremista, que era un hombre moderado, porque dice que los extremos son tontos y malos. Y decía una cosa que a mí me parece fantástica, ¿no? Que yo digo a mis alumnos en Derecho, y decía don Julián, dice, no hay justicia en los extremos. Es que es verdad, la justicia, cuando se la representa adecuadamente, es curioso cómo los más grandes artistas de la historia que han representado la justicia, estoy pensando en Ambrogio Lorenzetti en Siena, o Klimt cuando hizo los frescos para la Neue Universität, para la Nueva Universidad de Viena, en la Schottentor, cuando pintó Jurisprudencia, y luego se perdieron esos frescos, y no lo hacen así, ¿no? Pero las representaciones correctas de la justicia, si uno piensa en la justicia, piensa en la balanza, ¿no? Y la balanza tiene dos platos, y bueno, los dos platos están más o menos equilibrados, ¿no? Ahora, si nos vamos a un plato y además hacemos caer o subir el plato, ahí no se encuentra nunca la justicia, ¿no? Los extremos son tontos y malos. Es decir, yo no tengo la menor duda al respecto, ¿no? Decía don Julián, los españoles, que dedicó mucha atención al pensamiento del 18, que le apasionaba, ¿no? Moratín y Jovellanos, dice otra cosa que es fantástica, ¿no? Que decía Moratín, dice que no se puede hacer el juego a los peores. No se puede hacer el juego a los peores. Claro, porque cuando entras en competencia con los peores, vas a perder siempre. Aunque ganes, pierdes, ¿no? Decía Leticia, ¿no? Recordaba al periodista que asesinó a la ETA, José López de la Calle, ¿no? Decía que efectivamente, si te sientas a negociar con un terrorista, pues ya lo homologas. Son entes homólogos, ¿no? Y no, es decir, o sea, hay cosas que no se puede, no por nada, sino pues porque no se puede hacer el juego a los peores, ¿no? De acuerdo. Luego, si queréis hablo de esto, como en fin estoy abordando temas apenas polémicos, pues seguro que no. En fin. Y la tercera cuestión, que habló don Carlos en su intervención el lunes, ¿no? El problema de qué pasa cuando se falta a la verdad o se oculta. Pues que parece concepto brillante, eminente, maravilloso de don Julián, concepto que aquí comentó don Carlos el lunes, la locura biográfica. Es decir, la historia se convierte en una invención, ¿no? Y bueno, pues ya puestos a inventar, inventamos, ¿no? Invención sobre invención, ¿no? Sacamos el cuaderno de agravios, es decir, ¿no? Hacemos ingeniería histórica, ¿no? Ingeniería nacional. Bueno, de esto si queréis hablamos luego, no voy a tratar de ser fiel al horario, al día y a las circunstancias. Y voy terminando. Bueno, don Julián detectaba problemas, pero también valores en España, más allá de estos elementos que acompañan al concepto de instalación. Lo bueno de don Julián es que los problemas que detecta están tan ligados a nuestra peripecia cotidiana, a nuestra vida cotidiana. Es decir, Julián Marías es un pensador y un filósofo que te acompaña cada día en la lectura del periódico. Hegel es más difícil. Hegel es un gran filósofo, ¿no? Pero hacer una interpretación hegeliana de la portada del periódico es un poco más difícil. Con Julián Marías sí que se puede uno enfrentar a la realidad cotidiana. Por ejemplo, primer problema,
que detecta, ¿no?, en lo referente a España? Pues la omisión del propio nombre de España. La Roja. La portada del As, del Marca, en fin, cualquiera. Hay otros periódicos, creo, pero bueno, por hablar de dos periódicos objetivos y deportivos, quiero decir, objetivos y fiables, ¿no? En fin, los atléticos no estáis tan de acuerdo, ¿no? La Roja, la Selección, y bueno, el palabra, ¿no? Invención además del régimen de Franco, ¿no? El Estado español, ¿no? Los rótulos que había en épocas recientes de la historia de España en las autopistas: aquí invierte el Estado. No sería mejor decir aquí invertimos todos, o aquí invertimos los ciudadanos, o aquí invertimos los españoles. No, aquí invierte el Estado, ¿no? Bueno, ¿y qué es el Estado? Bueno, sí, ya sabemos que Hegel pensaba que era la encarnación del espíritu absoluto. Es más, él se veía a sí mismo como una encarnación del espíritu absoluto. Le llamaba a todo el mundo en la facultad de Alte el viejo, porque era un hombre muy serio, muy severo, que invariablemente trataba a todo el mundo de usted, ¿no? En el alemán el paso del usted al tú tiene su importancia, pero nunca se recuerda a Hegel hablándole a nadie de tú, ¿no? Y una vez le fue a ver un compañero de estudios y se atrevió a llevarle la contraria a Hegel, y cuando Hegel se vio un poco acorralado le dijo: oiga, le recuerdo que está usted hablando con una encarnación del espíritu absoluto. O sea, un profesor de una universidad pública era una encarnación del espíritu absoluto, ¿no? Bueno, el Estado, la Roja, este país, porque en este país, no sé si tenéis la oportunidad, la tenéis, de ir en YouTube a discursos de políticos franceses de los últimos 30 años, no hace falta llegar a De Gaulle y a la Grandeur, no, es decir, de los últimos 30 años, a ver quién cita más a Francia en sus discursos, ¿no? Igual os lleváis una sorpresa, o no tanto, porque es que ¿cuál es la diferencia entre Villepin, Ségolène Royal y François Hollande, que son miembros de la misma promoción de la Escuela Nacional de Administración, de la ENA, ¿no? Por cierto, ¿qué nombre lleva esa promoción? Voltaire. El nombre lo eligen los alumnos de la promoción, y el nombre de Voltaire no fue elegido por casualidad. No dice en este país, ¿no? En segundo lugar, un segundo problema que detecta don Julián. Los españoles tienen miedo de sus propias reacciones, tienen miedo de sí mismos, ¿no? Él no lo denomina así lo denomina un catedrático de filosofía del derecho ya jubilado de Torrelavega también. No sé si he dicho también que en Torrelavega se hacen las mejores polcas y el mejor hojaldre del mundo. No, ya termino aquí el espacio publicitario. Es Manolo Fernández Escalante, lo llama el nacional masoquismo. Dice que en España pasamos del nacional sindicalismo al nacional masoquismo, ¿no? El masoquismo nacional, ¿no? Bueno, esto lo había dicho ya en un poema Jaime Gil de Viedma, en Apología y Petición, algunos años antes, ¿no? España, este país de todos los demonios, ¿no? De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Pero esto empieza con Unamuno, España, viuda de Dios, ¿no? En el 98, ¿no? Adiós, la diosa España, ¿no? El final de la de España, de Joan Maragall. Sigue por el 27, Federico García Lorca, oh España, luna muerta sobre la piedra fría. Luis Cernuda, soy español sin ganas, madre ingrata, España dice su nombre, España ha muerto. José Ángel Valente, ¿no? Esta patria que me falta. Pepe Hierro, nuestro Pepe Hierro, que nació en Madrid, pero bueno, le adoptamos aquí en Cantabria rápidamente, ¿no? Que sería la generación de 1950, nació en 1922, y decía, España, qué vieja y qué seca te veo. Decir, ¿no? O sea, estamos hablando de los mejores y más sensibles y más geniales y más excelsos creadores que ha dado este país. Esta enumeración yo a veces lo comento lo comentamos en clase, ¿no? Es decir, cualquiera de los nombres que acabo de citar casi justifican un siglo de toda la poesía que se ha escrito en muchos países de nuestro entorno. O sea, el tema, quién fue Fernando y José Luis, y quienes comentaron el lunes y el martes, y don Carlos, y bueno, Leticia, bueno, aquella Universidad Central en la que estudió Julián Marías. Y hasta hace no tanto tiempo la universidad en la que estudió, por ejemplo, José, con economía, con Juan Velarde, con Luis Ángel Rojo, con Enrique Fuentes Quintana, con José Luis San Pedro, es decir, estamos aquí vivos para contarlo, no, es nuestra España. Es una España de la que somos perfectamente contemporáneos, no meramente coetáneos, Por tanto,
Es decir, los españoles tienen miedo de sus raciones porque, como pueblo creador, otro elemento que anota Julián Marías, tienen una gran sensibilidad hacia sus deficiencias. Mirad que a los españoles nos acusan de cualquier cosa menos de que no somos autocríticos. Pero ¿sabéis lo que significa la autocrítica? A mí la definición de amor que más me gusta es la de Kafka. Y Kafka yo creo que, en fin, alguna sensibilidad tenía también, ¿no? Decía que el amor es un cuchillo con el que hurgo dentro de mí mismo. O sea, claro que somos muy autocríticos, pero por lo que queremos a nuestro país. Nuestro país es lo que es, creador del concepto de nación, creador del concepto de supernación, por esa capacidad que tiene para no hacer concesiones en la crítica. Los españoles no tenemos concesiones, ¿eh? Somos exigentes. Yo lo digo siempre, los alumnos más... Yo he dado clase en otros 7 países además de España. Los mejores alumnos, los españoles. ¿Por qué? Porque son los más exigentes. No vayas a clase a contar una milonga. ¿Por qué no? Porque es un chaval, una chavala de 17 años, no te lo va a tolerar. Tiene todos los motivos del mundo para no querer tolerártelo, ¿no? Y bien, un último problema en este sentido, que nos falta un concepto que es muy importante. Yo comento alguna vez que don Julián, que esto de la marca España es un concepto que inventó don Julián, pero decía de una manera mucho más sustantiva, ¿no? Decía que los países tienen crédito histórico y España se tenía que preocupar de su crédito. Eso representa muchos miles de millones de euros todos los años, ¿eh? El año 2008 rescató una entidad aseguradora neerlandesa de los Países Bajos que se llamaba Fortis, terminó costando unos 40.000 millones de euros. 4 años después, Holanda era uno de los países que ponía condiciones al rescate de toda la banca española por esos mismos 40.000 millones de euros. Luego, si queréis, empezamos a analizar o entramos en todos los errores que se habían cometido durante los 2 mandatos presidenciales precedentes, ¿eh? Pero eso que era la ausencia de crédito histórico, ¿no? La mala reputación, como diría, decir, los mismos 40.000 millones que España había aportado para los rescates de Grecia, de Portugal y de Irlanda. Y ponía, el primero de los países que había sido rescatado, ponía condiciones, para, decir, insisto, una entidad para decir, falta de crédito, es decir, los países se tienen que preocupar de su crédito. Y el crédito lo ganamos los ciudadanos, todos y cada uno, y las ciudadanas todas y cada una. Tener claro, y comento mucho con mis alumnos cuando se van con un Erasmus y digo, vas a ser España. Si don José Luis va a un congreso internacional a Roma el mes próximo y es el único ponente español, él es España. Vamos a estar perfectamente defendidos, como podéis suponer. Perfectamente representados, ¿no? Y es una responsabilidad que nos incumbe a todos los ciudadanos, a toda la ciudadanía, ¿no? Concepto, insisto, la importancia del concepto del crédito histórico, ¿no? Yo pongo un ejemplo cuando hablo de estos temas, que es el de Asterix. No sé si soy aquí el único fan de Asterix. No, Pedro, tú también eres fan de Asterix. ¿Cuántos años resistieron los pueblos hispánicos a la dominación romana o a la instalación de los romanos en la península ibérica? 199. Bueno, luego los cántabros seguimos resistiendo, pero tampoco queremos presumir mucho, ¿no? Solo los cántabros 10. ¿Cuántos años resistió la Galia? Lo cuenta Julio César, ¿no? En sus comentarios de la guerra de las Galias, ¿no? Es decir, 6 años. 6 años. Y sin embargo, el país que ha conseguido convertir en industria la resistencia a los romanos es Francia y no España, ¿no? Bueno, valores y que detecta también don Julián, porque don Julián, donde encontraba un problema, encontraba un valor, el optimismo, ¿no? El que hablaba antes Leticia, ¿no? Es decir, es algo maravilloso, ¿no? Valores que cabe también detectar o razones para el optimismo, ¿no? Como él mismo decía, la mayor riqueza de España, el trato humano. Me comentaban algunos amigos de la Conraza de Nahua y, oye, ¿y España no explotó? Digo, no, claro, España es un país de tradición cristiana y más concretamente católica, y eso, creyentes y no creyentes, quiero decir, los parámetros de solidaridad, el papel de las familias en estos tiempos, de las redes asistenciales, el papel de la Iglesia y de organizaciones no vinculadas a la Iglesia, pero yo diría que muy fundamentalmente
de instituciones vinculadas a la Iglesia durante estos años desde que estalló la crisis. Algún día habrá que hacer la historia de eso, ¿no? A mí me da la sensación de que en la medida en que no estamos haciendo ya la historia de eso, estamos falseando la historia, lo estamos ocultando o la estamos desvirtuando. ¿Decir? Tenemos que terminar el hecho. Sí. Perdón. En segundo lugar, él lo llamaba lo más valioso de España. Mayor riqueza, lo más valioso, el entusiasmo. Y decía además, hay que defender el entusiasmo. Y tercera cualidad que él decía importantísima a los españoles. Los españoles es un pueblo al que se le pueden formular peticiones históricas, se le puede pedir, se puede convocar a los españoles a nuevos retos, a nuevos desafíos, apelar a su responsabilidad. Este estilo de comunicación de la transición, ¿os acordáis? Adolfo Suárez, realización Gustavo Pérez Puig, inspiración golista, ¿no? Y el primer plano, ¿no? Y la comunicación directa, ¿no? El español sabe entender, tiene suficiente sabiduría para entender eso, ¿no? Entenderlo como el Ulises del poema de Tennyson, ¿no? Cuando llama a los hombres de Ítaca. Hay dos grandes presencias, una en la historia, que es Jesucristo, ¿no? Lo que comentaba antes, lo que comentaba el lunes don Carlos, ¿no? Es decir, es que medimos la historia por Jesucristo. Eso en términos históricos es la presencia más grande de la historia. Para mí es equivalente en la historia de la literatura, en la historia de la creación es Ulises. ¿Por qué? Porque es el ser humano que decidió ser hombre. Circe le ofreció la inmortalidad, él optó por ser hombre, ¿no? Y el Ulises de Tennyson le pide a los marineros de Ítaca que emprendan una última singladura. Y termina el poema diciendo, antes de que le dé un ataque a José Luis, dice: yo soy parte de todo cuanto se ha cruzado en mi camino. Demasiado es lo que se ha perdido, pero mucho lo que permanece, y por eso no somos hoy aquella energía que en los viejos días movía el cielo y la tierra. Somos hoy lo que somos, un mismo corazón forjado en un mismo temple, gastado por el tiempo, pero más decidido que nunca a buscar, a luchar, a encontrar y a no rendirse. Termino con ese no rendirse, con el no renunciar, no renunciar a nada. Dice don Julián Marías: la nueva imagen de España debería buscarse mediante un esfuerzo de signo contrario que se podría resumir en estas palabras: no renunciar a nada, como el Ulises de Tennyson, no rendirse, no renunciar a nada. ¿No renunciar a qué? A la prodigiosa variedad de España, a la pervivencia dentro de ella de modalidades diferentes, vivas, entusiastas, de lenguas particulares. El valenciano es una gloria de España, por ejemplo, que pueden alcanzar perfección y añadir matices valiosos a una cultura ya muy compleja. A una lengua común, la que empezó por ser castellana y fue muy pronto española, cuyo destino histórico fue convertirse en la expresión de una de las culturas más creadoras y universales de Occidente. A una empresa histórica que contribuyó decisivamente a la formación de Europa y de la conciencia europea global, y trascendió de los límites continentales europeos para crear la primera gran comunidad de pueblos heterogéneos después del Imperio Romano. Solo podemos ser españoles del último cuarto del siglo XX, yo diría que solo podemos ser españoles del primer cuarto del siglo XXI, si estamos dispuestos a no renunciar a nada de eso, sino al contrario, a integrarlo proyectivamente hacia el futuro. Bueno, yo creo que somos españoles y seguimos siendo españoles porque evidentemente estamos dispuestos a no renunciar a nada, como decía el maestro don Julián Marías. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Además, estos 55 minutos nos han salido a gloria. Es que resulta que el señor arzobispo tiene que ir al curso de economía también ahora, y hasta que no llegue el ponente no acaba de hablar, porque está esperando a que llegue para entregar los títulos. Por eso le he pasado ese momentito. Voy a leer algunos titulares intelectuales, así don Carlos, cuando tenga que salir, pues ya lo hace. La España que entendía Julián Marías. Desde su nacimiento el ambiente era que España era el gran problema, era lo que había que solucionar, era de lo que había que hablar. Pertenece a la Escuela de Madrid en medio de generaciones de intelectuales de diferentes fechas. España es una nación, no una realidad entrañable, como decía alguno no muy cristiano. Muchos periféricos sentimos a España sin ser del centro. España antes fue Hispania. Por eso es importante que nos demos cuenta de que esa realidad es una realidad proyectiva, y proyectiva hasta poder decir Hispanoamérica. No se entiende bien España para algunos. Claro, dice el ponente, la primera nación moderna del siglo XV. Esto es muy importante.
teniendo en cuenta que al final lo ha querido decir cuando ha dicho, porque le hemos apretado que tenía que ir rápido, teniendo en cuenta que todo esto viene de toda una herencia de los reinos cristianos que ya buscaban esa herencia común que era comentaba antes de Europa primero. España sin medida, nación y supernación. España no creó un imperio colonial, sino significó el seguir siendo España donde estaba. La fe en España. España es un país creador. Ha llegado a muchos lugares. Recorrer el mundo es reconocer la historia de España. El conjunto de España nos da confianza, entusiasmo, admiración, decía María, siempre citando a María. España es una realidad porque es consecuencia de la historia. Esto me pareció muy, muy importante para seguir estudiándolo y como legitimidad. España no es una realidad España es una realidad porque es consecuencia de la historia, como Hispanoamérica. Esta es su legitimidad, instalada en su propia historia, proyecto permanente. La realidad española es permanentemente nueva. España es inteligible porque tiene argumento, tiene contenido. Tenemos una historia que contar. España tiene destino porque tiene argumento y proyecto. Comprender a España significa comprender la palabra ser español. Orson Welles decía que España representaba la inocencia. Bueno, amable, sabio, inocente, amigo, así definió Pablo VI, Aldo Moro, todo eso, creo yo, dice el ponente, se encuentra en España. La historia de España está por escribir. Marías decía que había que normalizar la historia de España, quitar los fantasmas sin extremismos. Y dice el ponente, citando también a otros maestros del mismo, no hay justicia en los extremos. No se puede hacer el juego a los peores, siempre pierdes. No se puede hacer ingeniería a la historia, no se puede engañar para hacer historia. Detectar problemas en España. Julián Marías, el primer problema que detecta es la denominación. Hay que ver España como un todo en cada uno de nosotros, como la roja. Los españoles tienen miedo de sí mismos, pero somos autocríticos, quizás en exceso, pero no tenemos concesiones en la crítica, somos exigentes. Concepto del crédito histórico, saber repuntar a España por la valía personal, saber representar a España donde vayas, Erasmus, el profesor, por la valía personal. Valores que encuentra María, si termino en España, que son razones para el optimismo: el trato humano, el entusiasmo. España no renuncia a nada, no renuncia a un lugar común que se llama español, no renuncia a la formación que ha hecho de Europa desde España, de Occidente, no renuncia a Hispanoamérica, siempre, siempre mirando al futuro. Esto ha sido un poco el resumen y pasamos ahora a las preguntas. Quiero, antes de dejaros, porque tengo que echarlo a la clase un momentito, pero sí agradecerle a Enrique San Miguel el primero de estar aquí. Segundo, pues bueno, todo esto lo podemos hacer también por la ayuda que ciertamente la Fundación Universitaria hace. Es verdad que somos miembros del patronato, pero bueno, este curso, es verdad que, digamos, la caja la pone, o el marco le pone la Universidad Católica, pero los medios los está poniendo la Fundación, creyendo además que está cumpliendo la misión que tiene también la Fundación como tal, ¿no? La Fundación Universitaria Española. Agradecerle lo que él ha dicho, ¿no? Es decir, que bueno, a mí me une con él muchas cosas. Me une, pues, él, su persona, su familia, a quien yo he conocido y a quien he querido muy especialmente, en concreto sus padres en Torlavega, cuando yo estaba en los inicios míos de mi ministerio sacerdotal, con un compromiso especial también en la parroquia, ¿no? Pero después, sobre todo, siendo yo rector del seminario, donde aquí nos reuníamos de todo, aquí no sé lo que hice, pero algo hice, ¿no? Y era que nos reuníamos a comer a veces pues los garbanzos o las judías o las alubias de Corbán, pero charlábamos y yo creo que hasta arreglábamos España y arreglábamos las situaciones, ellos con su juventud, con su pensar, pero también con su creatividad
y ciertamente pues han sido capaces, él por ejemplo, pues de estar hoy como catedrático de la universidad en Madrid y en la formación también de mucha gente en este, incluso haciéndolo desde su adhesión abierta, sincera y explícita de Jesucristo y de saberse miembro vivo de la Iglesia. Y lo está haciendo así, sin esconderlo de ninguna manera, ¿no? Por eso yo le doy las gracias por esta ponencia que nos ha dado, por esta reflexión que nos ha hecho. Yo creo que hay algo que sí es verdad que es importante, ¿no? Cuando yo el otro día decía, y él lo ha repetido, que la encarnación no es un principio, no es un final, sino que es un comienzo, es verdad, un comienzo de algo nuevo, y esto nos tiene que llevar a nosotros a entusiasmarnos. Él decía que ahora al final los valores o razones para el optimismo, ¿no? Y decía el trato humano, ¿no? Ojalá el trato humano los españoles lo hemos aprendido también con la historia y con el tiempo de Jesucristo, ¿no? Hemos visto en el otro a alguien al que hay que respetar, al que hay que valorar, por el que hay que dar la vida, al que es el primero antes que uno mismo. Claro, el trato humano es muy distinto cuando se entiende a la persona de una manera determinada, ¿no? En segundo lugar, es decir, entusiasmarnos, ¿no? Yo creo que este es un momento en que es necesario el entusiasmo, ¿no? Y el entusiasmo que viene cuando entendemos, como decía don Julián Marías, la vida como misión. La vida como misión, ¿no? En el fondo, entender la vida así es el núcleo del cristianismo. La misión. No hemos nacido para nosotros mismos, ni para estar recreándonos en nosotros, ¿no? Sino para salir, ¿no? Y entender la vida así es algo especialmente importante. Y el entusiasmo viene pues cuando resulta que yo tengo misión, ¿no? Tengo que hacer algo, y tengo que hacer algo importante, ¿no? Y es verdad que hay momentos en la vida que se le pueden pedir a personas peticiones históricas concretas. Yo, perdonad que diga, pero muchas veces cuando voy a la universidad o voy a un grupo de jóvenes o voy pues con la espontaneidad normal, cuando veo a un tío majo, me parece que puede ser alguien, oye, y veo que además pues muy cristiano y que es, digo, mira, nuestro Señor había dos maneras de encontrarse, tenía, ¿no? Había gente que decía, te seguiré, pero otros decían al Señor, sígueme. Yo, como no me has dicho te seguiré, claro, no tienes motivos para decirlo, para mí, pero sí que te voy a decir, en estos momentos personas como tú de la Iglesia las necesitan. ¿Tú has pensado en una de ser cura? Mi seminario, no digo que esté lleno de esta gente, pero hay bastantes que están llenos porque yo se lo planteo en un momento determinado en Valencia. Sea en la universidad, sea en el encuentro que he tenido con ellos, pues cuando me reúno con ellos por motivos que fuere. Yo creo que es verdad esto, que se pueden hacer peticiones concretas en momentos de historias concretos donde es necesario que alguien apueste por los demás. Y quien dice esto se lo puede pedir, por supuesto, a profesores de universidad, a laicos, a hacer algo que es importante. Mirad, hay una cosa que Julián Marías dice, antes el herido pedía la confesión, ahora el herido pide una ambulancia. Bueno, yo creo que esto nos tenemos que dar cuenta, es decir, esa no es España. La España que hemos hecho, o la España, es alguien que pide confesión. Sí, que no digo que no sean necesarias las ambulancias, ¿no? Pero esto es muy importante, y no olvidar esto. Yo creo que la reflexión que nos ha hecho Enrique ha sido maravillosa. Muchas gracias, Enrique. Cuando decía antes de Valente, yo recuerdo que estaba yo de obispo morense y este no era un hombre muy cristiano, pero sin embargo a mí me dijeron que, bueno, yo siempre he hecho el funeral de quien sea, entre otras cosas porque el Señor dice que a él el Padre le había dado todos los hombres para llevarlos a Dios. Bueno, hay un momento esencial en la vida de alguien que es cuando uno muere, ponerle manos de Dios. Y si uno cree de verdad
que historifica la presencia de nuestro Señor en medio de la historia como sacerdote, pues tiene que llevar a los hombres a Dios. Yo recuerdo que todavía tengo la homilía que hice en Ofensa, utilizando una poesía que ciertamente no había mucha poesía religiosa precisamente, pero sí hay el poeta, yo siempre digo como el músico, tiene unas honduras en que lo religioso se aflora de alguna manera. Y me acuerdo que yo me dediqué a buscar había leído algo de él, y tenía alguna obra de él, pero porque entonces yo siempre me duermo, antes de dormirme leo una poesía de toda mi vida, desde hace muchos años. Por lo tanto, sigo yo con eso. Entonces había leído algo de él, ¿no? Y recuerdo que bueno, pues uno encuentra también razones en estas personas para seguir, ¿no? Lo mismo que cuando antes hablabas en Viena, de la iglesia de San Carlos Borromeo. Yo cuando me invitó el cardenal Schönborn a pasar unos días allí con él, iba todos los días, durante una semana que estuve allí, a celebrar misa a la iglesia de San Carlos Borromeo, aparte de llevar mi nombre, porque era un lugar que me gustaba. Pues muchísimas gracias. Así que abrimos el debate y yo me marcho un momento a decir adiós a los del curso de economía. Pues, este es el momento. Sí, quería yo hacer una pregunta. Sí. Más que una pregunta, sería un lamento, ¿no? Y pues que no soy sospechoso de nada. Yo creo que más español que yo solo está en el jamón serrano, ¿no? Por lo tanto, es un... entiéndalo, don Enrique, como un lamento de español, ¿no? Es decir, hemos hablado que España efectivamente tiene pasado, tiene una historia rica, provechosa, y que efectivamente como españoles queremos un futuro, porque si no hay futuro no habría España, ¿no? Lo que yo me interrogo es, ¿y el presente? ¿Tenemos presente? Porque después de haber atravesado España, viniendo hacia Santander desde Valencia, he atravesado el País Vasco, y me he encontrado con una realidad, es decir, voy a enumerar solamente 4 puntos que me preocupan. Como por ejemplo, he llegado al País Vasco y me he encontrado en un pueblo que no había, en mi propia nación, un pueblo en el que no había carteles en español. Iba conduciendo y digo, es que voy a tener un accidente en mi propio país por no saber leer los carteles que hay. En otro pueblo me he encontrado un ayuntamiento en el que había 54 banderas en el balcón para disimular la bandera de España. Después, cuando uno ve por la televisión, cuando el presidente de la nación, Rajoy, recibe a un presidente de una región o comunidad autónoma, las banderas de España y las banderas de, ya no digo Cataluña o el País Vasco, la de La Rioja, la de Castilla-La Mancha, la de la Comunidad Valenciana, es decir, están igualadas, son la misma altura y el mismo tamaño entre las dos banderas, como si fueran relaciones bilaterales entre dos estados. Y por último, otro suceso, cuando uno ve, por ejemplo, la serie sobre Isabel, que nos cuenta, por fin, algo en televisión, que nos cuenta la historia de España y nos la cuenta desde su núcleo, desde su nacimiento, tan importante como fue la época de los Reyes Católicos, llevan ya 2 temporadas, la cosa ya va por el año 1493 y la palabra España aún no ha salido. Aún no ha salido 24 capítulos, aún no ha salido la palabra España. Es decir, y todo esto no es culpa ni de franceses, ni de ingleses, ni de catalanes separatistas, ni de vascos separatistas, ni de sospechosos en otras regiones. Es responsabilidad de los españoles, de nosotros que estamos permitiendo que suceda eso en el País Vasco, que suceda eso en los encuentros entre el presidente de nuestra nación y los de comunidades autónomas, que suceda eso en la televisión, porque nadie ha dicho nada. O sea, 48 millones de españoles viendo la televisión, nos está sucediendo esto y nadie se preocupa. Es decir, ¿qué pasa con nuestro presidente? Son todos los síntomas de una nación enferma. Es decir, que en el momento presente, realmente yo, en todos esos, episodios que he ido relatando, podría haber más, pero no me siento respaldado por el gobierno de mi nación, porque estoy haciendo concesiones continuamente a otros pueblos que son el español, pero no quieren serlo, y que me encuentro con eso. Entonces, yo le pido, por favor, a don Enrique que me dé argumentos para ser más optimista y yo empezar a optar por un pasaporte castellano, porque si no el español no me va a servir para mucho dentro de poco. Gracias. No, gracias a ti, Ildefonso. Bueno, es como soy optimista, voy a hacer una reinterpretación en clave optimista de todo lo que tú acabas de decir, o de todo lo que acabas de poner encima de la mesa, todo lo cual es cierto.
Hombre, no es menos cierto que la película más taquillera de España, con casi 10 millones de espectadores, es 8 apellidos vascos, que es una enmienda a la totalidad. 8 apellidos vascos es una película para hacer un seminario de una semana, probablemente. Pero yo creo que se ha empezado a responder a la locura biográfica, como había que haber, claro, decir, joder, Enrique, es que hay más de 800 muertos a las espaldas de, ¿no? Pero responder a la locura biográfica con el humor, el daño que esto está haciendo, no sé si tuvisteis oportunidad de leer los editoriales de Gara digamos 2 semanas después del estreno, cuando ya se había convertido más que una película en un fenómeno sociológico, ¿no? Yo conozco algo, estuvimos en los cursos de verano de Rey Juan Carlos en Aranjuez haciendo un seminario de guión a uno de los guionistas, a Diego San José, Borja Pogueaga y Diego San José. Diego San José es un chico de Irún, tipo normalísimo, que no es nacionalista y que, claro, se ríe y es un vasco. Los vascos son unos, a los que yo conozco. Yo comenté antes, José Luis, que yo fui director del Colegio Mayor Diego de Covarrubias. En esto sí que no admito discusión, el mejor colegio mayor de España, durante 3 años. Lo bueno de dirigir un colegio mayor es que tienes españoles y no españoles de todas partes. Digamos, los colegiales vascos que tenía, claro, si se venían a estudiar a Madrid era por algo, ¿no? Pero eran unos tipos, o sea, yo no sé, necesitaría, se pondría otra vez nervioso José Luis por el horario, porque ahora ya no, necesitaría 1 hora para describir todas las cualidades de chicos como Lander, Vicuña, bueno, en fin, tipos estupendo, ¿no? Pero luego ¿qué han hecho por toda esta realidad, estos chicos estupendos? Claro, es que este es el problema. Están ahora en la edad de la instalación. Vamos a ver qué hacen a partir de ahora, porque yo las cargas de profundidad las tiré y yo espero que conozco y no lo dudo, no. Pero es que el gran problema, que el gran problema de España es que por lo que sea da la sensación 14 millones de alumnos de colegios católicos, 14 millones. O sea, la sensación es que un poco lo que dice que al final determinadas cosas, determinadas cosas nos las comemos con facilidad porque no hay por parte de nosotros ni creatividad, que la tenemos en España, ni oposición. Decir, oye, esto no, hasta aquí llegó la riada, y se escribe, se dice, tal. En estos momentos, por ejemplo, argumentos tan bonitos como los que tú has dado para ver la legitimidad de España, nadie los dice. No existen. Bueno, están en Marías, pero en los libros. Vamos a ver. Yo lo que estaba diciendo, vamos a ver. La respuesta desde el humor, ¿no? Ya está empezando, o sea, esa reacción ha empezado a producirse ya. 1, 2, vamos a ver, no es un problema exclusivo de decir, bueno, Enrique, mal de tontos, no, vamos a ver, no es un problema privativo de España. Yo creo que algún día, en fin, será un análisis de por qué en el momento en que el proyecto de construcción europea, es decir, una construcción de una supernación, el proyecto político de integración supranacional más importante de la historia de la humanidad, y un proyecto nada virtual, real. Sacamos los euros, si queréis, para demostrarlo en 17 estados ya, y justo en ese momento resulta que se produce una especie de eclosión de los movimientos nacionalistas periféricos en los estados, digamos, como se dice ahora, también es otro palabra muy cursi, sistémicos de la Unión Europea, ¿no? En los estados más importantes de Europa Occidental. Hombre, que el proyecto de construcción europea no progrese, yo creo que perjudica a los europeos. Sí sé que no perjudica a las potencias mundiales. Y no estoy aquí lanzando invectivas contra ningún tipo de imperio que tiene otra localización geográfica, pero en Italia tienen a la Liga Norte. La Liga Norte independizó la Padania, proclamó la independencia de Padania en Venecia, dijo Umberto Bossi además que iban a partir Italia con un serrucho a la altura del río Po. Nada de eso sucedió, pero se produjo una declaración de independencia. En Escocia hay un referéndum de autodeterminación el día 18 de septiembre. En Alemania las tensiones nacionales eran muy fuertes cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, y de hecho a Adenauer le acusaban de ser un separatista renano. El elemento de los carteles, y bueno, en Bélgica, tú si vas por Flandes, los carteles están exclusivamente en flamenco y no están en francés, ¿no? Es un fenómeno la eclosión de los nacionalismos que discurre en paralelo, y el consiguiente, digamos, debilitamiento del proceso de construcción europea con otro proceso no menos importante en la historia de Europa, que es el debilitamiento también de la presencia y participación de los cristianos, en cuanto a tales cristianos, en la esfera pública. O sea, los momentos más álgidos, más brillantes de la construcción europea coinciden desde la propia gestación e instalación
con la presencia de líderes cristianos, no solo la generación de los padres fundadores, de Adenauer, de Gasperi, Schumann, Berg, Eyskens, Gaston Dupont, Bell, Dickey, sino decir, no hay momento cenital del proceso de construcción europea. Estoy pasando en el Tratado de Unión Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, en donde no haya una presencia significativa de un liderazgo cristiano. Yo lo he comentado con algunos colegas, ¿no? Ahora que, en fin, quiere el líder del que es todavía el primer partido de la oposición, quiere denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Y ¿qué haría este muchacho en Alemania si viera el comienzo de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, en donde pone, votada por los socialdemócratas también, y nunca han querido reformarla, conscientes de sus responsabilidades ante Dios, es decir, la primera democracia europea, la tercera economía del mundo, y así sucesivamente, ¿no? Lo que se da en estos países que acabo de enumerar, y voy digamos a la piste de la resistance, ¿no? Al final del razonamiento, es algo que ahí estoy con José Luis al 1000%, como siempre, y contigo, Ildefonso. Hay algo que no se da en España, porque el tema de las banderas, bueno, en el encuentro entre Mas y Rajoy estaban las tres, porque estaba la de Europa también, y por lo tanto la de España estaba en el centro, Lo de las dos banderas, para que Revilla jurara bandera, se hacía en la época de la presidencia del presidente Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces Revilla, como líder populista que es, pues se fue a envolver, que es lo que tiene que hacer un líder populista, envolverse siempre en la bandera, ¿no? La política del chándal, como la llamaban en Venezuela, que empezó Chávez a ponerse el chándal con la bandera de Venezuela, y Capriles se tuvo que, todo el que quiere hacer política en Venezuela tiene que ser con el chándal, con la bandera de Venezuela, que es una bandera muy vistosa, con las 7 estrellas y tal. ¿Qué es lo que no sucede en España, que sí sucede en Italia, que sí sucede en el Reino Unido y en Francia y en Alemania? Es decir, hay presencia, por así decirlo, de la bandera separatista o fracturadora, con su discurso, ¿no? Con su relato y su metarrelato, Lo que no está presente es el discurso español. Es decir, ¿cuál es el discurso? O sea, está perfectamente claro y es perfectamente legítimo. Yo tengo amigos independentistas vascos y catalanes, los tengo, y en fin, cuando debatimos va un poco mal, pero bueno, ellos por lo menos no es por nada, es decir, ellos están acostumbrados a no debatir. Claro, al final, sin un debate entre banderas, un debate entre identidades, un debate entre sentimientos, decía Max Weber que la política se hace con la cabeza, pero no solo con la cabeza, hay solo una bandera de cobertura. Yo dediqué mi memoria de cátedra al tema en 2010, al tema de España en la ópera y en la poesía. Es decir, cómo nos ven, cómo nos vemos la poesía española del siglo XX, y hago toda la historia de la ópera, porque sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, es decir, menos Puccini y Bellini, que había que analizar por qué. En el caso de Puccini yo creo porque era de Luca, el recuerdo de los Borbones, qué sé yo. Es decir, todos los grandes compositores de la historia de la ópera, y todos sin excepción, han dedicado por lo menos una ópera a España. Decís, no, claro, a partir de Carmen. Carmen es de 1875, Carmen es el final del proceso. Y Carmen además va a hacer mucho daño a España porque inventa una imagen, en fin, de España folclórica, de pandereta y todas estas cosas. No, esto empieza con Händel, prosigue con Mozart y con Gazzaniga, Rossini, Liszt o Beethoven. Cuando llegué a Austria, que me preguntaban si me gustaba, mis amigos, si me gustaba Beethoven, hasta que me explicaron que era Beethoven, ¿no? Y pasando por Donizetti, Verdi. Bueno, Donizetti tiene 5 óperas de ambiente español, Massenet, ¿no? El Don Quijote, Ravel, la obra española que sería la última, en 1910. Dicen, no, pero son todas de ambiente andaluz. Y te encuentras con que el Parsifal de Wagner empieza en un castillo del norte de la España gótica, que dicen los catalanes que es el Montsalvat. Yo creo que el norte de la España gótica puede ser perfectamente los picos de Europa, ¿no? Y por tanto el Parsifal se desarrolla en Cantabria, ¿no? Y por lo menos es lo que siempre voy a defender, ¿no? El Trovador de Verdi es entre las montañas de Vizcaya, donde están los gitanos, y el Palacio de la Alfajería de Zaragoza, por tanto el Reino de Aragón. Ferdinando Rey de Castilla de Händel es entre Aranda de Duero y Valladolid. El Don Carlos de Verdi es entre Aranjuez y Madrid. Los Amigos de Salamanca de Schubert es en Salamanca, en la Guerra de Independencia. Alfonso y Estrella de Schubert también, esos son los orígenes del Reino de Asturias. Y prácticamente no hay región de España y época de la historia de España que no esté tratado de manera transversal, como se dice ahora, algo de la historia de la ópera. Entonces digo, bueno, yo claro, decir, el método científico, ¿no? Digo, bueno, voy a analizar
O sea, porque el tema de la poesía había alguna cosa escrita, no monográficamente, y bueno, lo pude acotar muy rápidamente. El tema de la ópera me movía con más inseguridad. Digo, habrá un carro de bibliografía sobre este tema. Más allá de un artículo sobre las óperas de ambiente sevillano, no había absolutamente nada sobre España en la ópera. ¿Cómo es posible? Estamos hablando de una forma de expresión de la creatividad por antonomasia, vamos a así denominarlo, oculta, aunque sea profundamente popular en algunos de los países de nuestro entorno. Es decir, Ildefonso, bueno, estoy de acuerdo contigo y con José Luis, el problema es, perdemos por incomparecencia. Perdemos por incomparecencia, es decir, el problema no es lo que diga mañana o el nuevo invento de Artur Mas o de Íñigo Urkullu. Es que después, y lo estoy citando porque creo que no son los peores, y luego la importancia de la historia, en el proceso catalán, ¿quién es el único que ha tenido un diseño estratégico nítido desde el principio? Esto hemos hablado en clase abundantemente. Pues un historiador que se llama Oriol Junqueras, que sabía desde el principio a dónde quería llegar y que se instaló en una estrategia de win-win. Si se hace el referéndum, gano; si no se hace el referéndum, gano también. Y que probablemente, si se van a las elecciones autonómicas plebiscitarias, será el próximo presidente de esa comunidad autónoma, ¿no? Bueno, no te quejarás 13 minutos de respuesta porque corto, porque si no, vamos a ver, antes de seguir, porque tienes que dar después los diplomas, aunque los puedes dar tú después a quien quiera, no hace falta que sean públicamente. Pero una cosa que me parece, como director del curso, que tenemos responsabilidad. Tú eres periodista, tú sabes escribir muy bien. Escribe un artículo. Has estado en El Mundo, has estado en no sé qué sitio, lucha por ello. Es decir, cuando un señor como tú llega a eso y ve eso, coge y dice cómo está. Y luego dice, oiga, porque aquí escuchan en el curso una cantidad de vascos tremendos, buenos, que han hecho. Y dice que ustedes, esta gente, no la quieren, estos intelectuales. El señor de Vizcaya dice, tú eres periodista, tú puedes relatar eso, puedes escribir. No, cuando no te lo publiquen es cuando tienes que decirlo, pero si lo has escrito, no hay posibilidad. Es decir, que a veces. Todos tratamos de pasarle la pelota al siguiente. ¿Por qué España? ¿Y tú ahora? Que eres doctor, que eres periodista, que eres tal. Oye, pues tenemos que hacerlo. Llega el momento determinado en el que nos tenemos que exponer, tenemos que ser valientes, tenemos que estar, porque es muy fácil para todos nosotros hacer una crítica del presidente, de los demás, pero al final el presidente y todo esto también se mueve en función de. Hace poco yo tuve, cuando iban a los reyes a la coronación, iban a hacer una manifestación terrible. Yo me enteré de ello porque me llegaron por varios sitios, una manifestación donde todo era en función de las banderas, tal, no sé qué, y daba la sensación de que entonces los nuevos reyes se iban a quedar solo con una fracción y tal. Y digo, estos no solo no le están ayudando, sino es al revés. Bueno, un grupo de gente nos movilizamos y hicimos llegar unas consignas determinadas y eso se paró y se fue de otra manera, de alguna forma, ¿no? Entonces, una persona muy cercana, que está en la Casa Real, dijo, no, es que nosotros confiamos en los buenos españoles y tal, nosotros no podemos hacer. Claro, muchas veces se actúa desde arriba en función de lo que los de abajo hacen también, porque a veces se puede un poco. Entonces, voy a decir que todos nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que hacerla. Bien, si quieren comentar alguna cosa más, ahora es el momento. Prometo ser más breve, que esto no es una pregunta de una tesis doctoral. A ver, José. O Lola, a ver. No nos amenaza con una contestación de 15 minutos. Yo quería saber, has planteado el concepto de hispanidad desde una perspectiva vivencial. Y yo creo que hay mucha sociedad al margen de eso. Quiero decir, no entiendo bien el concepto de hispanidad. Más allá de la unión con el lenguaje y otra serie de temas, algunos culturales, pero no. A ver, hombre, supongo que hay un argumento contante y sonante, ¿no? Es decir, el primer país en inversión exterior en el espacio iberoamericano es España. Y bueno, ya que España está metida también en una supernación que es Europa, el año 2012, no tengo los datos de 2013, me vais a perdonar, pero el año 2012 el conjunto de la inversión europea en Iberoamérica superaba a la inversión europea en juntas China, la India y Rusia. Rusia es un país europeo, ¿qué es Rusia, no? Europea o no europea. Quiero decir que hay una presencia, digamos, tangible, muy fuerte, muy potente. Sí, tiene razón, claro. Mi experiencia de América Latina decía ahí entrar con descargo de conciencia que uno no era español del todo hasta que no iba por primera vez a América Latina. Entonces se daba cuenta de lo que era ser español, ¿no? O
O sea, la idea de que España empieza, pues, a lo mejor empieza aquí, ¿no? Entre Covadonga y Cosgaya, y bueno, y se proyecta hacia el infinito, ¿no? Uno no sabe nunca dónde está el final, ¿no? Y el intento de, digamos, regularizar, de aquellos intentos de las primeras cumbres iberoamericanas, empezando por la del 91, previa al 5º centenario en Ciudad de México, de tratar de crear una comunidad hispánica de naciones. El primer viaje al exterior que hicieron los reyes el año 76 fue precisamente la República Dominicana. Todo eso no ha cuajado en crear una Commonwealth hispánica, ¿no? Pero, es decir, que existe una comunidad, digamos, de, vamos a así denominarlos, ¿no? El interés etimológicamente es lo que está, es el interés, ¿no? Lo que está entre las personas, lo que las une, ¿no? Que hay una comunidad de intereses, dicho sea en el sentido etimológico positivo de la expresión, que existe evidentemente una comunidad lingüística. Y luego, Lola, hay un dato que también esto habría que medir, pero eso los que sois de disciplinas como psicología, sociología, mucho mejor que nosotros. Habría que empezar a analizar desde la época del Instituto de Cultura Hispánica. Ha habido grandísimas personalidades, grandísimas figuras de la vida pública, política, intelectual, iberoamericana, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que se formaron en España. Ahí comenzó una corriente que no se ha interrumpido todavía. Seguimos compitiendo en una cierta desventaja, pero seguimos compitiendo con las universidades estadounidenses, seguimos compitiendo, digamos, con el mercado académico, el mercado universitario estadounidense, y el porcentaje de iberoamericanos que se han formado en España en las últimas décadas, y sobre todo, yo diría, a partir de la creación fue un poco la recreación del Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? La creación de la Fundación Carolina. Al final, entre el primer y el segundo mandato de las presidencias de Aznar y su continuidad luego durante la presidencia de Zapatero, y es decir, es verdaderamente una, es decir, es un vínculo. Yo lo digo siempre, que yo recibo en mi correo electrónico un promedio diario de 3 veces más correos procedentes de América Latina que de cualquier otra parte del mundo. O sea, yo la realidad iberoamericana, muy vivencialmente, como tú decías, digamos, la pata de la inversión, la pata económica, la pata política, la primera muy desarrollada, la segunda en desarrollo, la tercera no puesta en valor. Es decir, y es algo que no estamos, es decir, lo de la marca España, ¿no? Y bueno, tenemos que poner en valor a todos nuestros antiguos, miles y decenas de miles de egresados que se han formado en España, que en su inmensa mayoría quieren profundamente a España. Quiero decir que los resentimientos y las traiciones y las decepciones y son reducidas, son comportamientos, yo creo, muy minoritarios y se localizan en algún país muy concreto, no representativo del conjunto de América Latina. Quiero decir, todo eso España lo tiene que poner en valor. Tiene primero que estudiarlo, tiene que detectarlo, que ese es trabajo que probablemente tenéis que hacer los especialistas, y luego ponerlo en valor, porque tenemos magníficos interlocutores, magníficos aliados. Yo ahora, para un programa que hay en Georgetown, pues es que un estudiante español quiere hacerlo, y bueno, me enteré de que en el comité de selección estaba un antiguo discípulo mío del máster, un político cristiano mexicano, además. Oye, le escribí, es que me contestó a los 30 segundos. Diciendo que, es decir, o sea, esto está operando positivamente, y España tiene que saber poner eso en valor. Hay una cosa que tú has dicho en la conferencia que me parece que es consecuencia toda para llegar a la pregunta que nos hace tu amiga, la doctora, no sé su nombre. Pero el Tercer Concilio de Toledo del siglo III crea unas bases que lo han reconocido todos los papas, antropológicas, cosmológicas y éticas, que son las que luego van a forjar los reinos cristianos, que luego se va a llamar España. Esos reinos cristianos, como consecuencia histórica, influyen en Europa de una manera tremenda, aunque luego después hay una diversificación. Como consecuencia de todo ello aparece todo el tema hispanoamericano, que Julián Marías le llama, no lo ha sacado Enrique, pero le llama injerto, para diferenciarlo de lo de imperio que ha dicho él, es decir, para la mezcla. Y en consecuencia de ahí pasamos a Occidente. O sea, toda la cultura occidental viene como una consecuencia histórica del Tercer Concilio de Toledo. Eso es una cosa que los grandes hombres de historia profundos no solo no lo niegan, sino que ven todo ese proceso.
yo creo que eso nos da mucho interés a lo que usted pregunta, pero también nos da mucho interés a ver lo que don Enrique ha dicho toda la conferencia, y es que las consecuencias de lo que hemos ido haciendo nos han llevado a otras cosas que nos dan esa legitimidad, no de otro tipo. Pero que seguimos siendo proyecto, que esto es lo importante, que seguimos siendo, decir, decía Ildefonso, ¿no? Es decir, tenemos una historia que contar, un argumento que contar. Y esto no es como en el poema de Gil de Bielma, ¿no? En donde que termina con el envejecer, morir es el único argumento de la obra, ¿no? ¿Más preguntas o...? Sí. Simplemente querría conocer su opinión y en general algún comentario sobre las diferencias que le he oído a don Julián sobre nuestro comportamiento respecto a América. Se hablaba, la palabra era injerto, y en comparación con la colonización, por ejemplo, anglosajona, era trasplante. O sea, sí. Eran los dos puntos que yo se los he oído personalmente y que yo también he visto. Sí, la madrugada del 2 o del 2 al 3 de enero de 1492 en Granada no terminó nada, es decir, primero porque desde la perspectiva de los reyes católicos, ellos no eran reyes de España todavía, faltaba Navarra, faltaba Portugal y faltaba toda la España norteafricana, y por eso la empresa prosigue en el norte de África. Y la proyección de España continúa, es decir, España va a América con la universidad, con la imprenta, con los cultivos, es decir, no está creando un sistema colonial, no está creando un imperio colonial, con independencia de todas las barbaridades que pudieron llegar a cometerse. Lo que se crea, hay una mezcla, se crea una cultura mestiza, sobreviven decenas de lenguas indígenas, los misioneros españoles aprenden las lenguas indígenas, Bernardino de Sahagún, para evangelizar. Es decir, el problema, yo esto lo comenté en Valencia hace un par de meses, decía don Julián Marías que en España siempre tiene más resonancia, por no decir más aceptación, en la personalidad que produce estrépito, ¿no? Que era un hombre moderado, y ponía el ejemplo de Bartolomé de las Casas frente a Francisco de Vitoria, ¿no? Francisco de Vitoria es el fundador del derecho internacional, probablemente la personalidad jurídica más eminente de todo el siglo XVI, y Fray Bartolomé de las Casas, pues en fin, dicho sea con todo el cariño del mundo, me perdonáis la boutade de las 2 menos 10 de un viernes 8 de agosto, pero era un cantamañanas que no dio un dato fidedigno, serio, fiable, y vamos, y don Julián describe muy bien todos los errores que comete las casas, ¿no? En cambio, el mundo anglosajón pues va a Norteamérica pues con una mentalidad, no sé cómo denominarla, ¿no? Sí, bueno, es decir, cuántos indígenas y cuántas lenguas indígenas sobreviven en lo que actualmente son los Estados Unidos de América, ¿no? Lo dice alguien que adora a los Estados Unidos de América, ¿eh? No tengo yo ningún rubor en declararlo donde creo, pero bueno, decir, bueno, son herederos de lo que son herederos, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, es decir, cuando uno está yo algo que le decía y le digo a mis alumnos iberoamericanos, y lo pongo en práctica cuando vienen, es que están en casa, y yo cuando voy allí, si estoy en Buenos Aires, bueno, igual en Buenos Aires no tanto, pero en Santiago de Chile, o en Bogotá, o en México DF, o el mes que viene tengo que ir a Querétaro, pues estamos en casa, es decir, estamos en algunos casos en una ciudad española del siglo XVI. Von Humboldt, cuando en 1807 fue a México DF, se quedó, como dirían los jóvenes, alucinado de la calidad no de la belleza de la ciudad tan solo, de la calidad de las trazas urbanas, del sistema del sistema de conducción de agua. Se acababa de estrenar una ópera de Rossini, El Barbiere, se había estrenado el año anterior. Es decir, bueno, pues se representaban óperas en Ciudad de México que se representaban en Sevilla o en Pésaro, ¿no? Es decir, era una parte más de España. Y vamos, el colorario institucional, yo que soy de historia del derecho del proceso, es cuando dice, en fin, la Constitución española de 1812, que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es que no se puede, eso es España. Y bueno, y uno de los problemas que tenemos a la hora de definir nuestra identidad es que nos falta la otra España, ¿no? Es decir, uno si no tienen considerando que hay, pero que es como un hijo, ¿no?
es una realidad distinta, tiene entidad propia, ¿no? Pero es decir, en todo caso, es decir, bueno, Mitterrand y la hispanidad. Mitterrand era un cínico, pero no era un embustero. Fue un cínico que con pleno cinismo asumió toda su trayectoria pública, pero no era un embustero. Decía que si eso le producía envidia, decía en francés envidia, pues debe ser por algo, ¿no? No sé si con esto he respondido. Muchas gracias. Pues la última Leticia, cierras tú el curso de verano de Santander, cierras tu el curso. Solamente como otro motivo para la esperanza es que por fin va a haber un Erasmus para los estudiantes españoles iberoamericanos. Creo que esto sí que es un motivo de esperanza, porque yo que sí he vivido en Hispanoamérica, de verdad, es que se vive, es que es distinto, es estar en casa, de verdad, y además de asombrarse uno por el territorio, la geografía es tan imponente, es decir, esto que lo hayan atravesado, estas montañas, es tan impresionante, es que hay que verlo, hay que vivirlo, de verdad. Entonces ahora sí vamos a tener un motivo de esperanza. Sí. Por fin el Erasmus se traslada a América. Nada, terminar el curso ya, porque nos vamos a la comida. Dar las gracias a Ildefonso como secretario del curso, que ha llevado todo con la paciencia de tener que asistirme un poco a mí, que no es fácil, y de su madurez intelectual, como vimos en su ponencia, y por tanto de sus escritos en prensa, que empezarán dentro de poco, para poder reivindicar todas esas cosas interesantes e inteligentes que nos ha dicho. Dar las gracias a todos los ponentes, a los 65 miembros del curso, aunque hemos quedado reducidos a la mitad en esta ponencia ya final, y a todos ustedes les esperamos de nuevo el año que viene en la siguiente edición, que todavía no sabemos de qué va a tratar. Solamente sé que el arzobispo me ha pedido que hagamos una reflexión muy seria de todo lo que nos ha enseñado Marías y que ahora vayamos a temas que sean ya concretos, operativos, de soluciones, porque ya sabemos dónde tenemos en el Evangelio y en Marías tenemos todo el elenco de la mina de oro. Ahora vamos a ver cómo eso lo hacemos posible y presente. Leticia también va a presentar un proyectito para la Universidad Católica de Valencia, a ver pronto todo el tema de la estructura social, que me parece súper interesante, de análisis de nuestra nación. Y esto que hemos visto, ¿no? O sea, con la presencia de Dios, al que queremos y sabemos que es lo más, y que no nos va a fallar Él, nosotros somos los que fallamos, con estos hombres, Marías y toda esta segunda generación de oro que ha tenido este siglo de oro nuevo de España, en la Escuela de Madrid y todo lo que sucesivamente hemos visto y tal, con esas personas que han hecho posible la revista Cuenta y Razón, que nos parecía impensable, ¿no? Que realmente tanto tanto la primera como la segunda parte, y que algunos aún podrán hacer tal. Vamos a ver si podemos construir cosas serias, independientes, pero también de mucho nivel, como decía don Julián, y sobre todo que por nosotros no quede. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Ahora, por favor, como último acto, los que hayan rellenado la respuesta, por favor que la vayan dejando aquí mientras van saliendo, y las personas que hayan estado inscritas en el curso, que quieran recoger su acreditación, que pasen por aquí, que yo se la doy. Gracias. Si alguno no la tiene porque fue muy tarde y no dio tiempo ya, porque tiene la firma del secretario general, que deje su nombre y sus cosas, datos, y se la mandamos a casa. Que hay 4 o 5 personas que se escribieron muy tarde y no tienen el certificado. Todo esto no tiene por qué